Los pobladores de Cacarica Chocó, luego de ser desplazados y retornar para resistir, con el único fin de vivir en sus tierras ambiciadas por multinacionales y grupos paramilitares, han logrado varias estrategias para mantener su terruño y sus proyectos de vida. Con el apoyo y la actuación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se responsabilice al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la Operación Génesis, que dejó como saldo la muerte de Marino López Mena y el desplazamiento de 10.000 habitantes. El 21 de octubre de 2006, la Comisión declaró admisible el reclamo, escuchó las denuncias de las víctimas y la posición del Estado. Al final estableció que este sí es culpable de estas violaciones y efectuó las siguientes recomendaciones: hacer una investigación que castigue a los culpables, evitar la repetición de los hechos, garantizar el disfrute de las tierras sin que los pobladores se vean afectados por explotación, garantizar los derechos de los desplazados, reparar a los familiares de Marino López Mena y a las víctimas de la comunidad, hombres, mujeres y niños. Esta demanda pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se espera un pronunciamiento en los próximos días. Bueno, lo primero que hemos hecho es entender que nos desplazaron porque se necesitaba la tierra. Eso ya lo tenemos claro. Y a partir de ese conocimiento por la tierra, hemos ido construyendo distintas propuestas. Por ejemplo, para retornar al territorio lo hicimos a través de varias fases, con un proyecto de vida basado en 5 principios, que es verdad, libertad, justicia, solidaridad y fraternidad. En ese orden, construimos entonces la propuesta para volver al territorio, pero veníamos claro que el conflicto iba a continuar. Y por ello, pues, adoptamos distintos mecanismos, como en el caso de tener acompañamiento permanente, crear zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, etcétera, entre otras. Y estar constantemente en la exigencia del Estado por el respeto, y que se tengan muy en cuenta que nosotros somos los dueños ancestralmente del territorio. No ha sido fácil, pero sobre todo con el tema de las niñez, de los niños de esa época, tratar de reconstruir nuestra cultura como etnia negra, nuestra tradición en el tema del manejo y uso de la tierra. Es un proceso que se ha ido trabajando lentamente, pero con pasos muy firmes para que no se pierda la historia de nosotras y nosotros en medio del conflicto, por ejemplo. Pero igual lo estamos haciendo y esto para nosotros es muy importante. Pues eso obedece también a la misma estrategia que implantamos para volver al territorio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que participen en reuniones, en asamblea, mujeres, hombres, niños, etcétera, todo. Y esa ha sido la parte de ir intentando construir la memoria para no olvidar lo que nos ha sucedido y trabajar muy fuerte, que es la pertenencia del territorio. Sabemos que el marcado interés reinante por esas tierras, pues ni porque esté el Rito del Río en la cárcel, pues va a terminar, va a acabarse, porque de hecho están las multinacionales, están los empresarios al acecho. Sin embargo, nosotros lo que podemos pedirle a toda la comunidad internacional y a la nacional es el respeto a la vida humana y a la natural. Creo que nosotros, como víctimas que estamos en resistencia, que llevamos un proyecto de vida ejemplar, y esto aportaría mucho al tema de moda de hoy en día, que es la construcción de una paz verdadera y con justicia social, creemos que nosotros estamos aportando para ello. Entonces, el llamado es que nos respeten nuestra vida, nuestro derecho a todos los derechos fundamentales de nosotros como seres humanos. Para fortuna de los miembros de la organización, hay conciencia porque eso se ha ido construyendo. Pero desafortunadamente en el resto de la comunidad de la cuenca, tenemos dificultades porque no se está entendiendo por qué nos desplazaron. Muchos dicen que es porque había insurgencia, pero nosotros creemos que el hecho no es que haya insurgencia, porque de hecho ha venido pasando por muchos años, por décadas, pero el problema de fondo es el territorio.
Muy buenos días, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy queremos invitarlos para que nos acompañen en esta segunda parte del programa sobre el desplazamiento en Cacarica. Les informamos hace 8 días que esta es una región del país que muy pocos conocíamos, tenemos acceso a lo que se desarrolla en este territorio, queda en la frontera con Panamá, en el norte del Chocó. Ellos vivieron un proceso de desplazamiento fuerte y contundente en 1997, fueron víctimas del desplazamiento forzado, han tenido que reconstruir todo su tejido social. Hemos escuchado la historia de uno de sus líderes, Marcos Velázquez, que nos acompaña nuevamente hoy. Él hace parte de la comunidad de autodeterminación, vida y dignidad. Mil gracias por continuar en esta segunda parte para conocer qué es lo que sucede realmente, qué hay detrás de todo este proceso de desplazamiento y de invisibilización por parte del Estado. Sí, muy buenos días. Yo soy un representante más de la organización Cabida y pues me siento complacido de estar aquí y me orgullece porque es un espacio donde uno puede contar pues un poco la historia de lo que hemos vivido, pero también lo que estamos construyendo en estos momentos. Nuevamente nos acompaña el padre Jesús Alberto Franco, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Mil gracias padre por acompañarnos. Un saludo para todas y todos y muchas gracias por invitarnos a este espacio para compartir pues nuestra vida y las reflexiones en torno a un proceso que es muy importante de conocer. Y Marcos, el miedo es un tema que nos inmoviliza, pero a ustedes no, a ustedes al contrario, los llenó de energía y de esperanza para poder reconstruir ese tejido que se había roto por todo el tema del desplazamiento y el desarraigo que tuvieron que vivir. Sí, yo creo que nosotros hemos superado mucho el miedo, es decir, no nos da miedo decir la verdad, porque tenemos pues un lema que es muy histórico, es que por la verdad murió Cristo y por la verdad no debemos de tener miedo para morir. ¿Sí? Entonces nosotros bajo ese lema nos hemos fortalecido y no es que no tengamos dificultades, hemos tenido muchos señalamientos, amenazas, hay personas que han tenido que salir por largo rato a las comunidades para proteger la vida, pero que de donde están o estemos seguimos haciendo algo por defender ese territorio y defender esa comunidad. ¿Sí? Yo creo de que nuestra propuesta, nosotros somos parte de la guerra, porque somos actores civiles en la guerra, porque nosotros para todos los actores manejamos una sola cosa. Somos parte de la guerra, pero actuamos como actor pues, de población civil, no a las armas. ¿Sí? Y nuestra idea, o quisiéramos decirle al pueblo colombiano, sobre todo a las madres, a los padres, que nosotros tenemos mucha responsabilidad en la guerra. Cuando no tenemos la posibilidad o la vocación de educar a nuestros hijos y decirle, miren, Colombia tiene más de 50 años derramando sangre y antes se decía, hoy se sigue diciendo que es una guerra interna, antes se decía que en Colombia no había guerra, pero todos los días amanecían 10, 15 muertos. ¿Sí? ¿Y quiénes se están matando? Son los hijos de los pobres, son los hijos de la mujer que hace la arepa en la esquina para sobrevivir, la que se quema las manos asando pan, el que está labrando la tierra, son ellos mismos. Si hay una posibilidad de educar a nuestros hijos y decirles no, participen los actores armados, no vaya al ejército, no vaya a la policía, no vaya a la guerrilla, no vaya a los paramilitares. El problema de este conflicto, nosotros los colombianos mismos lo estamos agudizando porque de pronto nos falta capacidad de pensar y no dejarnos dominar por un peso. Que casi todo el que llega, por lo menos a los grupos de extrema derecha, lo llevan sometido a ganarse una miseria. Pero ese es el tema de la inequidad en un país. Sí, un país injusto, que no hay derecho al trabajo, no hay derecho a nada. Entonces, el joven que quiere ponerse una marca, quiere salir del sábado a tomarse un fresco, termina aceptando cualquier propuesta que está en principio de él como persona y de su pueblo, por satisfacer una necesidad, digamos, vaga. Una pausa y regresamos con más en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Padre, ¿por qué es tan rica? Marcos nos nombra ciertos elementos que, por supuesto, el tema de los canales, el tema de la energía y demás, pues por supuesto eso resulta muy atractivo, no solamente para la industria nacional, sino para las multinacionales. ¿Qué más hay en ese terreno?
Entonces hay que reconocer que ese es un territorio patrimonio de la humanidad por biodiversidad. Es una de las zonas de mayor biodiversidad de metro cuadrado en el mundo. Es una zona de infinita producción de agua con muy poca contaminación humana. Y ustedes saben lo que significa el agua hacia el futuro, presente y futuro. Y estamos en un lugar donde estamos en la salida al océano. Está el Golfo de Urabá muy cerca y el Atrato es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Está el tema de la producción de banano tipo exportación, tema de la explotación maderera. Maderas. Y hay unos temas de infraestructura muy importantes que ya aducía Marcos, y hay unos temas también que tienen que ver con no sabemos qué otras riquezas puedan haber, por ejemplo, de tipo de minería. Entonces, ahí hay unos elementos muy importantes, además de lo estratégico, por la carretera panamericana. Y hay una cosa que la humanidad y Colombia no sabe: el valor infinito de la biodiversidad. Y nosotros tenemos una riqueza muy grande que estamos dilapidando y que estamos permitiendo que a través de los tratados de libre comercio y de la propiedad intelectual, todo eso pase a propiedad de multinacionales. Entonces, va a tocar el día en que las aromáticas que su abuelita y mi abuelita nos daba, pues van a ser de multinacionales y nos van a castigar por tomarnos esas aromáticas sin pagar a quienes las han patentado. Entonces hay mucha riqueza en ese sentido. Y además, creo que hay un elemento por el cual ellos son tan agredidos. Es que están sentando un precedente de una comunidad que se organiza para denunciar a quienes son responsables de lo que han hecho y han develado los intereses económicos que están detrás del proyecto militar paramilitar, señalando con nombres propios. Marcos, ¿qué hay que decirle a la gente que está en este momento? Esto es mediodía, un domingo, un escenario familiar, un escenario en que se comparte un almuerzo y demás. A esa gente que está muy tranquila en su casa, que ve todo el horror de la guerra, del desplazamiento a través de una pequeña pantalla de televisión, que no muchas veces dice la verdad, sino también se mueve bajo otros tipos de intereses. ¿Qué decirle a esa gente frente a la realidad de esos colombianos que están muy lejos de lo que sucede en las ciudades, en las urbes, pero que son una realidad que nos tiene que empezar a tocar? Sí, pues decirle a todos los televidentes que lo que hemos contado aquí es un pedacito de historia de las tantas historias que vive este país. Porque ningún medio alternativo como Caracol RCN no recogen estas informaciones así tan claras. Entonces, la mente de la gente la mantienen, como te digo yo, embolada en otras cosas. Pero en la real realidad de lo que está viviendo el pueblo colombiano, hay poco espacio para darlo a conocer. Quisiera decirle a todas esas personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, que le presten atención a esto, que estamos contando no más que la verdad y que somos personas que no nos queremos quedar aquí, que queremos seguir, que queremos continuar con esta lucha, que queremos que haya una esperanza y que realmente es una propuesta de una verdadera paz, ¿sí? No es argumento, estamos haciendo una propuesta de paz trabajada desde los niños, pero también cómo invitar a esta gente, frente a lo que decía antes, cómo hacer un trabajo con sus niños de las casas para que le mermemos más, ¿cómo te diría yo?, más personas a la guerra y le aportemos más cosas a la parte social, al deporte, a muchas cosas que hay que hacer muy interesantes en este país que de pronto no las estamos haciendo. Solamente pues creo que eso, y que de alguna manera si alguien quiere contactarse con uno para tener una información más clara, hay muchas posibilidades, pues aquí a través de ustedes hay que unos contactos abiertos y que necesitamos el apoyo de todos y todos que les interese este tema. ¿Qué tan doloroso resulta en que la gente diariamente invisibilice la realidad de comunidades como la suya? Que ustedes sientan que no hacen parte del pueblo colombiano, que son una realidad y una verdad arrinconada por allá que sucede, pero que no le toca a todo el colombiano. Eso es muy triste y duele. Se siente la comunidad se siente discriminada, se siente abandonada, pero hay un solo momento en que es importante, en épocas de elecciones. Ahí sí van los políticos a buscar los votos, ¿sí? Y nosotros tan tontos terminamos votando para presidente, para alcalde, para senadores, gobernadores, pero cuando ya llegan a los puestos, se olvidó el Chocó, no saben qué rincón quedó. Lo único que nosotros cuentan son los votos, ¿sí? Entonces, pues,
No sé cómo poder visibilizar más al Chocó, y no solamente al Cacarica, al Chocó en general, al Andén Pacífico, porque vuelvo y digo, son muchas las comunidades negras e indígenas que estamos allí siendo demasiadamente maltratados. Nuestros territorios los están militarizando y nos están violando todos los derechos a poder sobrevivir dignamente, que no nos están dejando trabajar. Padre, ¿cuál es ese mensaje para la ciudadanía? Es que este es un tema que hoy tenemos la oportunidad de poder visibilizar, pero es que es uno de miles de los que suceden en el territorio nacional, uno de miles que se guardan, se esconden tras una verdad muy conveniente frente a una justicia parcializada. ¿Cómo hacer que la ciudadanía sea solidaria, reconozca que efectivamente se vive en un conflicto, que la paz no solamente se está desarrollando en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, a través de la palabra y la argumentación, sino que aquí tiene que haber todo un trabajo de reconocimiento del hermano, del compatriota, de ese colombiano que vive en unas condiciones absolutamente difíciles en nuestro país y sobre todo en territorios como en este caso, que es infinitamente rico, infinitamente con todas las posibilidades para que cualquier comunidad pueda desarrollarse, pero que por supuesto por intereses económicos ellos terminan, como se dice popularmente, en el lugar equivocado. Pues después de las palabras de Marcos, queda muy poco que decir. Invitarlos a repensarlas y a reflexionarlas. Pero como Marcos y como Cacarica hay una serie de comunidades, las comunidades construyendo paz en los territorios de la red de alternativas, que es gente de diferentes lugares del país, está haciendo cosas muy interesantes y hay que mirar esa otra realidad, hay que verla, hay que sentirla y hay que darnos cuenta que existe. Y entonces posiblemente, en vez de maldecir la oscuridad, pues cojamos estas luces y aprovechémosla. Dejémonos iluminar por ellas. Padre, ¿cómo logran abordar el tema del perdón y la reconciliación luego de procesos tan fuertes y contundentes como los que se viven en Cacarica? Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, es tan solo un ejemplo de lo que sucede en varias regiones del territorio nacional con otros colombianos. Pero creo que lo que se ha logrado aquí es situar los temas de reconciliación y perdón en otro escenario. No es el escenario del olvido, no es el escenario de dejar a Dios, el escenario de lo que pide Dios, de que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer históricamente aquí y ahora para que este mundo sea más justo y más fraterno. Y ellos lo abordan desde un plano de saber qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron responsables, de saber de la responsabilidad diferenciada. ¿Qué significa responsabilidad diferenciada? Porque nos dicen que todos somos responsables, y sí, pero de diferente manera. Entonces, una es la responsabilidad de los que dispararon. Otra es la responsabilidad de los que planearon y otra es la responsabilidad de quienes se beneficiaron o los grupos económicos que diseñaron toda esta estrategia. Son diferentes. Entonces, para ellos poder hablar de perdón o reconciliación tienen que saber todo eso y tienen que empezar a plantearse desde los victimarios en sus diferentes órdenes de una real decisión de reconocer qué se hizo, por qué se hizo, aportar en la reparación y compromiso de no volverlo a hacer. Dicho de otra manera, en términos cristianos, hay que hacer un examen de conciencia. Yo hice mal. Una contrición de corazón, decir, mire, esto no puede volverse a hacer. Realmente siento en el corazón haberles dañado los 40.000 libras de arroz que eran parte de la vida, de haberles matado a 97 personas, y no es decirlos en un discurso y frente a unas cámaras, y no es invitarlos a que les den las manos a ellos, es que ellos hagan lo que... Es un perdón más complejo. Lo que ellos hagan lo que tienen que hacer, claro que es más complejo. Además debe ser una confesión de boca, claramente, con quiénes lo hicieron, por qué lo hicieron. Muchas cosas se han sabido en el proceso, en el marco de la ley 975, quiénes los financiaron, quiénes los apoyaron, y luego realmente cumplir la penitencia, es decir, realmente para que yo me pueda sentir bien conmigo mismo y con la historia tengo que hacer algo concreto. Entonces ahí estamos hablando de una manera distinta de abordar el perdón, que será un paso para la reconciliación, pero además hay que afirmarlo claramente. Debe pedir perdón el victimario en cualquiera de sus formas y solo la víctima puede dar el perdón. O sea, no se la puede imponer. Y ese será un camino de reconciliación largo y complejo, es cierto, pero real. Pero real, sí. Y tanto ha trascendido el concepto del perdón que ustedes han propuesto hasta una justicia alternativa frente a los victimarios en el caso. El problema no es hacer venganza, estaríamos generando más guerra. Es que los victimarios pongan la cara
reconozcan lo que hicieron y asuman responsabilidad sobre esos hechos y contribuyan con la reparación de toda la destrucción social que hicieron, que habrán cosas que jamás podrán ser reparadas. ¿Cuándo van a reparar la vida de 97 asesinados? Nunca. Ni el dolor de esas madres y esas mujeres, de esos hijos. Ellos siempre, por más que haya reparación y eso, por más que se sancionen de esa forma, el dolorcito siempre va a estar allí, porque no va a sanar, porque es que es un vacío que tiene esa familia. Hacemos un pequeño corte a comerciales y regresamos con más de este tema de Cacarica. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Marcos, ¿cómo se relacionan ustedes en este momento con el mundo, con esa otra Colombia? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de relacionarnos con el mundo a través de hermanamientos con otras organizaciones en diversas partes del mundo, en diversos países, a través de la Comisión Ética. ¿Sí? La Comisión Ética nace en Cacarica y pensamos en ella como una organización para salvaguardar la información o la memoria, porque es que nosotros tenemos un lema que decimos es quien olvida su pasado está condenado a repetir en el futuro, ¿sí? Entonces nosotros decimos, desde el más pequeño hasta el más que no tiene que mantener en la cabeza qué pasó. Y en ese qué pasó, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? ¿Sí? Cuando escuchamos que venga, ¿cómo lo evitamos? ¿Sí? En Cacarica ha sido objeto de 7 encuentros internacionales, ¿sí? Y eso ha sido encuentros que han sido demasiadamente fructífero para nuestra organización. Primero porque eso es un reconocimiento político muy fuerte y eso hace que esos encuentros se conviertan en protección para la vida de las personas que allí estamos. Que así nos amenacen, así nos señalen, pero no nos pueden matar así como tan fácilmente, ¿sí? Entonces yo creo pues que es como eso. Ahí añado, hay un elemento muy importante que surge en esos encuentros, que es lo que llaman la red de alternativas contra la globalización del mercado y la impunidad, donde se han encontrado allí con gente desde Argentina, México, ha venido gente hasta de Europa, hasta del Asia y del África. Entonces ha habido una relación de gente que está construyendo cosas en diferentes partes del mundo. Y cabe resaltar que para mí ha sido muy inspirador lo que ellos han aportado, por ejemplo, a Colombianas y Colombianos por la Paz, en todo este proceso que ha llevado a los diálogos, porque Colombianas y Colombianos por la Paz ha estado allá y ha visto lo que ellos han construido. Y la red de comunidades, que son parte de esa gran red que es mundial, pero que en Colombia es la red de comunidades que están construyendo paz desde los territorios, esas comunidades están haciendo apuestas y están haciendo aportes muy importantes en los foros que ha habido sobre el proceso de acordados en La Habana y en las cartas que han enviado al presidente de la República, al comandante de la FARC, del ELN y a la mesa, van mostrando una posición desde las víctimas, pero no de víctimas que están ahí esperando que les digan pobrecitos, sino que víctimas que están construyendo alternativas de resistencia civil y alternativas sin el uso de la violencia. Ustedes se resisten a que las víctimas sean invisibles en este proceso de paz en La Habana, Cuba, y por eso a través de cartas se hacen presentes de manera constante, porque deberían ser una parte fundamental, porque ¿quién sino que las víctimas para decir cómo resolver el tema de la restitución y la reivindicación de sus propios derechos? Sí, pero es que nosotros como sociedad, bueno, como organización, más que como sociedad, decimos que en La Habana no nos representan ni el gobierno, ni nos representa la FARC. Nosotros debiéramos de estar representados porque nosotros queremos que realmente nos represente. Pero como no tenemos la oportunidad de llegar hasta allá, entonces nos mostramos a través de unos documentos escritos que los enviamos para que sepan que sí estamos pendientes de esos diálogos, que sí queremos aportar a ellos, porque es que la construcción de paz no es que los dos actores que enfrentados se sienten y dialoguen y fluyen las armas. La paz no está allí. La paz va mucho más allá de eso.
La paz va a través de que haya una justicia social, que todos tengamos igualdades de derecho, que nos respetemos como seres humanos, ¿sí? De opinión, que seamos libres para decidir, opinar, ¿sí? Pero cuando se cree que la guerra es solamente porque está enfrentada al ejército y militares, no, esa no es la guerra. Este país tiene una guerra mucho más allá de lo que puede ser la FARC y puede ser el ejército. Y ese es el punto que hay que tocar, y por eso nosotros, cada vez que están estos foros aquí, por lo menos estos días se acabó uno aquí en Bogotá, del cual yo participé, y sí dije algo, dije, yo todavía sigo viendo, para mí importantísimo que los diálogos los continúen, pero yo creo que en Colombia falta hacer un trabajo más para poder aportar a la mesa. Porque es que cuando llaman la gente de las comunidades, los sectores indígenas, campesinos, afro, somos muy pocos los que estamos participando. Y venimos de las cabeceras municipales, desde las cabeceras departamentales, pero no viene la gente de los escenarios bajitos, comunidades que están sufriendo el rigor de la guerra y que realmente sí tienen propuestas de cómo construir la paz en este país. ¿Sí? Y de pronto decir que lo que dice Marcos lo dice con mucha autoridad. El proceso de Cabida ha servido de inspiración en muchos otros procesos. Y hoy de esa red de las que hablábamos hacen parte indígenas, afrodescendientes, mestizos del Putumayo, del Cauca, del Valle, del Meta, del Magdalena, de Sucre, es decir, de muchos lugares y de gente que está haciendo cosas concretas. Y terminamos este programa, por supuesto, con la reflexión de Marcos. Son palabras absolutamente certeras, esperanzadoras, pero realistas frente al tema de la paz, porque la paz es un tema de cotidianidad, es un tema que empezaremos a construir, claro, cuando finalice el conflicto, que eso es lo que esperamos todos los colombianos en los diálogos de La Habana, Cuba, pero luego es donde veremos el rostro de esos colombianos que son invisibles, el rostro de esa otra Colombia que está bajo la mesa, que por muchos años ha tenido que vivir el malestar de la invisibilización por parte de los gobiernos de turno y los mismos colombianos. Es en ese momento cuando hablaremos de la paz de cara a esa otra verdad y de cara a esa otra Colombia. Mil gracias por acompañarnos este mediodía, a ustedes también mil gracias por acompañarnos, nos reencontramos en 8 días en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.